la clase de hoy con oración. Amén, hermana. Dios bendito. Gracias, Señor, por esta noche, Señor. Siempre agradecerte, Señor, por nuestras vidas, Señor, de cada hermano que está aprendiendo este estudio, Señor amado. Gracias, bendito Señor. Tú eres grande y poderoso, Señor. Tuya es la gloria y la honra para ti, Padre Celestial. En esta noche, Señor, te pedimos tu guía, tu sabiduría, Señor, para que tú nos des el entendimiento, Señor, así poder llevar esta clase, Señor, y conocer más de tu palabra y que tú siempre estés obrando en nuestras vidas. Oh bendito Padre Celestial, te clamo, Señor, y te pido que tú nos estés guiando, Señor, con tu Espíritu, Señor. Gracias, Señor. Empezamos tu estudio, Señor, y también tú puedes estar guiando a la líder, Señor, que nos está trayendo la palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre bendito de tu amado Hijo, Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Armenia. Bien, entonces, a ver, denme un segundo mientras está iniciando aquí el documento para podérselos mostrar. El tema número 4 lo he ampliado un poquito más, entonces de tal forma que ustedes puedan tener un poquito más de información extra o un poquito más amplia la información y que también ustedes lo puedan leer. Entonces se los voy a estar mandando en el grupo la información extra que le he puesto, ¿sí? Más que todo lo hice porque habían algunas dudas ayer, entonces ya el tema está ampliado y es cuestión de que ustedes también lo puedan, si quieren leerlo en casa con más cuidado, con más calma, igual lo pueden hacer, pero el día de hoy es el tema que vamos a estar tocando, es del Espíritu Santo. A ver. Ok. Mientras está abriendo el documento. Uy, ¿qué pasa? Bien, nada, no abre el documento, pero vamos a ir iniciando. Bien, mientras abre el documento que les estaba diciendo a los que recién entraron, amplié el tema número 4, que es acerca del Espíritu Santo. Entonces,
van a tener la información ampliada, se los voy a enviar por el grupo de WhatsApp, por si ustedes quieren leerlo o por si quieren verlo desde otro punto de vista o quieren meditarlo. Igual los voy a estar enviando al grupo de WhatsApp. Ahora sí, ya abrió, entonces voy a compartir pantalla. La información que amplíen no es mucha, pero bien, entonces el tema del día de hoy se llama el Espíritu Santo en la Trinidad y su papel en la santificación y la obra en la iglesia. Entonces, vamos a estar viendo de su libro, ustedes lo pueden buscar, está en la página número 15, el tema número 4. ¿no? Ahí dice el Espíritu Santo en la Trinidad y su papel en la santificación y en la obra de la iglesia. Entonces, tenemos como punto número 1 lo que es la deidad del Espíritu Santo en la Trinidad. Y dentro de la doctrina de la Trinidad, nosotros podemos ver que el Espíritu Santo es reconocido o ha sido reconocido como la tercera persona divina, ¿no? Es decir, Él es eterno, coigual y coesencial con el Padre y el Hijo. Y el Espíritu Santo comparte la misma naturaleza divina y desempeña un papel vital en la vida de los creyentes y en la obra de la Iglesia. Entonces, vamos a estar viendo ahorita lo que es la divinidad del Espíritu Santo. Y vamos a ir, si tienen sus Biblias por ahí, vamos a ir buscando Hechos. A ver, les voy a dar un versículo para cada uno. Hermana Marisela, si puede leer Hechos capítulo 5, versículo 3 al 4. Hermano Telésforo, si puede leer Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10 al 11. Y hermana Dariana, si puede leer Salmos 139, capítulo 7, versículo 10. Bien, entonces mientras van buscando esos versículos, voy aquí. ¿Cuánto el mío? ¿Hechos cuánto? Hechos, capítulo 5, versículo 3 al 4. Para el hermano Telésforo, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10 al 11. Y para la hermana Dariana, Salmos, capítulo 139, versículo 7 al 10. Entonces, el Espíritu Santo, o la divinidad del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo viene a ser Dios en su plenitud también, aunque a veces se le ha representado como quizás una fuerza impersonal o una mera influencia divina. Las Escrituras nos han revelado claramente su personalidad y divinidad. Entonces el Espíritu Santo no es simplemente, como muchos dicen, una energía o un poder, sino una persona real y eterna. Entonces, veamos qué dice Hechos capítulo 5, versículo 3 al 4. Amén. Y Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio del campo? Deteniéndolo, ¿acaso no seguía siendo tuyo? Y una vez vendido, no estaba bajo tu autoridad. ¿Por qué propusiste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. Entonces, Hechos capítulo 5, versículo 4 nos muestra que mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios mismo, ¿no? Entonces, además, vemos que el Espíritu Santo posee atributos divinos como la omnisciencia, y es lo que nos muestra Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 10 al 11. Hermano Telésforo, ¿podría leerlo, por favor? Amén. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios.
porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino que el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Amén. Amén. Entonces vemos que el Espíritu Santo posee este atributo divino como la omnisciencia, pero también posee lo que es la omnipresencia, y eso es lo que nos habla Salmos capítulo 139, versículos 7 al 10. Si lo puede leer, hermana Dariana, por favor. Amén. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huyere de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Amén. Amén. Entonces vemos también aquí otro atributo divino del Espíritu Santo, como la omnipresencia, ¿no? Entonces estos pasajes bíblicos de alguna forma nos revelan que el Espíritu Santo es una persona divina y no simplemente como tal una influencia o un poder impersonal. Entonces el Espíritu Santo, sabiendo que es coeterno con el Padre y el Hijo, significa que ha existido desde antes de la creación del mundo y que siempre existirá, ¿no? Es decir, va a seguir existiendo. Entonces, su divinidad implica que posee la misma naturaleza divina, es decir, la misma esencia y los mismos atributos que el Padre y el Hijo, como lo habíamos estado viendo en los anteriores temas. Y es el Espíritu Santo el que participa también plenamente en lo que es la obra redentora de Dios y en la revelación de su voluntad a la humanidad también. Ahora vamos a estar viendo lo que es la eternidad del Espíritu Santo. Al igual que el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo vimos y sabemos que es eterno. Es decir, su existencia no tiene principio ni fin. Entonces, veamos qué nos dice Hebreos capítulo 9, versículo 14. Si lo puede leer, hermana Beatriz, por favor. Si puede leer Hebreos capítulo 9, versículo 14. Amén. Dice así. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Amén. Entonces este versículo nos dice que Cristo a través del Espíritu Santo, del Espíritu Eterno, ¿no? Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Entonces esto demostró que el Espíritu Santo ha existido eternamente junto al Padre y al Hijo también, entonces en lo que es la Trinidad. Su implicación eterna, o más bien su implicación eterna de su obra y su presencia está también en la vida de los creyentes, ¿no? Y trasciende los límites temporales y abarcan toda la historia de la salvación. Entonces el Espíritu Santo también podemos saber que estuvo presente desde el principio de la creación, moviéndose sobre las aguas, según el conocido versículo de Génesis 1:2, ¿no? Donde dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, el Espíritu Santo participó en la obra de la creación y ha estado activo en la historia de la redención desde entonces. Y es a través de todas estas, o de todas las épocas y generaciones, que el Espíritu Santo ha sido de alguna forma el agente divino que obra en la vida de las personas, guiando, como decíamos ayer, consolando, enseñando, capacitando para el servicio en el reino de Dios, ¿no? Entonces,
eso lo podemos ver nosotros como parte de las funciones del Espíritu Santo, de las funciones que tiene el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver acerca del papel del Espíritu Santo en la vida de los creyentes y en la iglesia. La santificación por medio del Espíritu Santo, primeramente. Sabemos que el Espíritu Santo juega un papel clave en la santificación de los creyentes. Es decir, la santificación es el proceso mediante el cual los creyentes son transformados a la imagen de Cristo y crecen en santidad también. Y es el Espíritu Santo quien obra en nosotros como cristianos para conformarnos a la imagen de Cristo y al mismo tiempo para producir fruto espiritual en nuestras vidas. Y eso lo vemos en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Si lo puede leer, a ver, hermano Ángel, ¿podría leer Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, por favor? Amén. Gálatas 5, 22 al 23. Amén. Amén. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Palabra de Dios. Amén. Entonces, muchas gracias, hermano. Gálatas 5, capítulo 22 y capítulo 23 nos presenta el fruto del Espíritu, ¿no? Como decía, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, estos son frutos, son evidencia de la presencia y de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que alguien tiene el Espíritu Santo? Porque estos frutos se ven reflejados, ¿no? Porque estos frutos son parte del Espíritu Santo. Entonces, una persona que está llena del Espíritu Santo tiene desarrollado estos frutos. Entonces, uno más que otros, pero siempre nos está llevando al perfeccionamiento, ¿no? Entonces, tenemos ahí, cuando nosotros conocemos a un cristiano de verdad, vamos a ver que su vida está llena de amor, tiene gozo, tiene paz, ¿no? La paciencia ahí como que cuesta un poquito, ¿no? Pero se está desarrollando. Entonces son cosas que nos presentan el fruto del Espíritu, se presentan a través de esa forma en nuestras vidas o en la vida del creyente. Entonces, la santificación es un proceso y es continuo porque implica la renovación de nuestra mente, la transformación de nuestro carácter y la conformidad a la voluntad de Dios. Y sabemos que el cambiar nuestro carácter o la transformación de nuestro carácter no siempre va a ser sencillo, ¿no? Porque muchas veces hemos estado lidiando por muchos años con un carácter que quizás ni a nosotros mismos nos agrada. Pero cuando el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas, entonces es ahí donde nosotros tenemos que dejarnos en manos de Dios y decir, transforma mi carácter, ¿no? Entonces, y ya es ahí donde el Espíritu Santo toma, toma a la persona y comienza a trabajar en ese proceso continuo para la transformación de ese carácter que quizás no es agradable ni para nosotros ni para las personas. Entonces, el Espíritu Santo de alguna forma nos capacita y nos transforma gradualmente a la imagen de Cristo, a medida que cooperemos también con Él, sometiéndonos en su dirección y permitiendo que sea Él que trabaje en nosotros. Entonces, Él nos fortalece, Él nos da poder y Él también nos libera del poder del pecado para que nosotros podamos vivir una vida santa y una vida consagrada. ¿Por qué? Porque Dios no puede habitar en el pecado. Entonces, sabemos, ¿no? Que Dios ama al pecador
pero aborrece el pecado porque él no puede estar en un lugar donde no hay santidad. Entonces es aquí donde entra la función del Espíritu Santo, de santificarnos también de alguna forma, de llevarnos a vivir una vida santa y una vida consagrada, ¿no? Entonces es como decía un pastor, es como que el Espíritu Santo es el que prepara el camino, ¿no? El camino para el Padre y para el Hijo. Entonces, esas son partes de las funciones del Espíritu Santo en lo que es la vida del creyente. Ahora, en cuanto a la guía y enseñanza del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es nuestra guía y es nuestro maestro divino. Es decir, que Él nos lleva por el camino de la verdad y de alguna forma también nos enseña las Escrituras. Entonces es ahí donde entra el hecho de que cuando nosotros estamos a punto de leer la Biblia, obviamente, pedimos la guía del Espíritu Santo, que Él nos guía a toda verdad, que Él nos guía a toda enseñanza de Cristo, que Él nos guíe a lo que realmente nos quiere hablar Dios, a lo que realmente el Padre quiere hablar a nuestras vidas. Entonces, de alguna forma, también Jesús prometió enviar al Espíritu Santo como el Consolador y el Espíritu de verdad. Y eso lo vimos ayer, ¿no? En Juan capítulo 14, versículos 16 al 17. Pero lo voy a volver a leer para que, por si alguien no vino o se le olvidó, lo podamos recordar. Dice Juan capítulo 14, versículos 16 al 17. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, vemos aquí que el mismo Jesús prometió enviar al Espíritu Santo, como lo dijimos antes, como el Consolador y como el Espíritu de verdad. Entonces, de alguna forma, podemos saber que el Espíritu Santo nos capacita para entender la palabra de Dios y también nos guía en nuestras decisiones y acciones. Es decir, que él o el Espíritu Santo, para ser más específica, nos ilumina y nos revela la voluntad de Dios. Entonces, el Espíritu Santo básicamente nos capacita a comprender la profundidad y al mismo tiempo la sabiduría de las Escrituras. Y sabemos que cuando nosotros no oramos a Dios pidiendo la guía del Espíritu Santo, podemos llegar a caer en errores. Es ahí donde por falta de quizás esa guía del Espíritu Santo es que han surgido muchas herejías, ¿no? ¿Por qué? Porque se prestaron para interpretación de hombres y no para interpretación del Espíritu de Dios. Entonces es necesario que nosotros podamos tener la guía del Espíritu Santo en nuestra vida y no solamente la del Espíritu Santo. Es necesario que nosotros al momento de tener nuestra relación íntima con Dios podamos tener presente lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, tener a la Santa Trinidad presente en nuestra vida de adoración, en nuestra vida de oración, para que eso sea algo más completo, ¿no? Sin quitarle la gloria a ninguno de los tres y sin menospreciar a ninguno. Porque como dijimos, si bien son tres diferentes, pero estos tres tienen una misma esencia o una misma naturaleza. Entonces, ambos, o más bien los tres, son Dios y a la vez ninguno, por ejemplo, el Padre no es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Hijo, ni el Hijo es el Padre. Entonces, son diferentes, tienen diferentes funciones, como hemos podido ver a lo largo de las clases, pero todos de alguna forma están unidos para la vida del creyente. Entonces, Dios son tres, pero a la vez son uno, ¿no? Entonces, a través de la iluminación del Espíritu Santo,
es donde las escrituras cobran vida. También se definen como una guía relevante y transformadora para nosotros. Entonces, aquí es como le digo, que es el Espíritu Santo que nos ayuda a discernir el significado más profundo de las verdades espirituales y también a aplicarlas, ¿no?, en nuestra vida diaria. Por eso la misma Biblia dice en Jeremías, ¿no? Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿no? Entonces son misterios de Dios, pero al mismo tiempo este tipo de significados o este tipo de revelaciones que nosotros vamos a recibir, lo vamos a recibir por medio del Espíritu Santo, porque es Él que nos va a ayudar a discernir el significado más profundo de todas estas verdades espirituales y al mismo tiempo nos va a ayudar a enseñar también a que nosotros podamos aplicarlas en nuestras vidas. Entonces, además el Espíritu Santo de alguna forma nos recuerda la enseñanza de Jesús y nos revela nuevas verdades y revelaciones también a medida que vamos avanzando en nuestra relación con Dios. Entonces, Dios puede que lo haga, hay sus excepciones, pero Dios no le va a dar comida sólida como tal a un recién convertido, como se la va a dar a alguien que ya lleva años en el Evangelio, ¿no? Y que ha madurado los dones, que ha madurado su vida espiritual. Entonces, las enseñanzas de Jesús, de alguna forma, nos va a revelar estas verdades y estas revelaciones mientras vamos avanzando en nuestra relación con Dios. Porque si miramos nosotros atrás en nuestra vida, podemos decir que nosotros no somos las personas que éramos hace 10 años atrás, ¿no? Incluso hace 5 años atrás o incluso hace un año atrás. Nuestra relación con Dios ha venido evolucionando. Por ejemplo, yo si les pregunto ahorita, no creo que su relación de ustedes con Dios siga siendo la misma que cuando se convirtieron, ¿cierto? Entonces, a ver, me gustaría aquí escucharlos un poquito. Y empezando por la hermana Marisela. ¿Usted siente que usted ha tenido una evolución en su avance en cuanto a la relación que tiene con Dios a como era cuando se convirtió? Todo. Las cosas. Es grave pues con decir lo que uno era. Así que solo el Señor sabe. Todo Amén. ha cambiado. Y Amén. gracias al Señor Entonces, porque Él limpia todas las impurezas en nuestros corazones y todos los días lo está haciendo, siempre y cuando nosotros nos dejemos moldear, porque a veces Dios quiere moldear nuestra vida y nosotros no nos dejamos, pero en su misericordia Él tiene paciencia y doy gracias al Señor porque un día tuve la bendición de poder conocer y gracias a Él estoy donde estoy y me siento muy feliz de haberle conocido y no me arrepiento ni un segundo porque eso es el todo del hombre, es servir al Señor. amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Entonces, vemos, ¿no? No solamente en la vida de la hermana Marisela, también estoy segura que en las de ustedes, hermanos, su relación con Dios ha venido evolucionando, ¿no? Han habido nuevas enseñanzas, revelaciones, verdades que el Espíritu Santo les ha dado a cada uno. Entonces, póngase a pensar por un momento, un minuto ahí, donde póngase a pensar dónde estaba usted el primer día que usted se convirtió, el primer día que usted conoció verdaderamente a Jesús, el primer día que usted realmente nació de nuevo y vea todo el camino recorrido que ha tenido hasta el día de hoy. Póngase a pensar, cierre los ojos ahí un momento, vea todo ese camino recorrido que usted ha venido teniendo hasta el día de hoy, donde usted ya está estudiando
en un seminario teológico y está preparándose más para para saber más de la palabra de Dios, pero póngase a pensar en todos aquellos momentos donde usted no sabía algo que usted vio, el Espíritu Santo se lo reveló. Ese momento en el que usted abrió los ojos, sintió como si alguien ¡pum! Le abriera los ojos y vio todo con mucha más claridad de lo que en algún momento lo veía. Alguna revelación que Él le haya dado, alguna ayuda que Él le haya dado para discernir esas verdades espirituales que usted no sabía. Póngase a pensar en esos momentos, vea todo su recorrido de tantos años, y si no es de muchos años, de los pocos años que lleva, o de los pocos meses, no sé, póngase a pensar cuánto ha recorrido hasta hoy y dónde se encuentra hoy su vida, dónde se encuentra usted hoy con Dios y en su relación con Dios. Entonces, póngase a meditar ahí un momento, les voy a dar un minuto, luego les voy a preguntar, ¿eh? Entonces ya la hermana Marisela ya nos contó un poquito, entonces póngase ahí un minuto a pensar, les voy a dar un minuto para que piensen. Amén. Pasó el minuto. Entonces me gustaría escucharla ver, hermana Beatriz. ¿Qué pudo meditar, qué pudo ver en este minuto usted con su vida y su relación con Dios? ¿Cuánto avance usted ha tenido? Bueno, siempre yo le pido al Espíritu Santo que me dé discernimiento, de ver más allá de lo que puedo ver con mis ojos carnales, ¿no? Que me ayude sobre todo en estos momentos de ser líder, ser pastora, que cuando vaya a hablar con alguna persona pueda ver más allá, ¿no? De lo que pueda ver yo con mis ojos, el Espíritu Santo pueda mostrarme algo más, ¿no? Darme ese discernimiento. Y Él cada día me muestra, ¿no? Me muestra, se manifiesta, y eso es bonito ver, esa obra que hace el Espíritu Santo de guiarnos y de enseñarnos cada día. Dios utiliza hasta las personas menos indicadas, no siempre personas cristianas para enseñarnos, sino a veces personas inconversas, ¿no? Con sus palabras o con algo que nos dicen, alguna acción, nos está enseñando, ¿no? Y siempre debemos estar, yo le digo al Señor, quiero estar atenta, tener mis oídos atentos para escuchar su voz, porque a veces uno ora como cristiano, Señor, muéstrame, Señor, guíame, pero estamos ocupados en otras cosas, ¿no? Así que a veces nuestra oración es contradictoria. Le pedimos al Señor que nos muestre, que nos guíe, que nos enseñe, pero estamos ocupados en otras cosas cotidianas, y a veces uno como que reacciona. Yo personalmente y le digo, Señor, quiero estar atenta a tu voz, quiero tener mi oído inclinado a lo que tú tienes para enseñarme, para mostrarme este día, ¿no? Cada vez que oro, cada día le digo, quiero escuchar tu voz, quiero que me guíes, que me muestres qué es lo que tengo que hacer. Y siempre le pido a Dios que aproveche las oportunidades que me da cuando alguna persona se me acerca, porque después me ha pasado que me queda ese cargo de conciencia, pucha, cómo no le hablé del Señor, cómo no le di este consejo,
como no le dije esto a esta persona, ¿no? Entonces que a veces nos cuentan, abren su corazón, pero nosotros estamos idos, estamos en otras cosas y no aprovechamos, así que trato de pedirle siempre todos los días a Dios que a través del Espíritu Santo me muestre y por lo menos me haga un chasquido de dedos de decir, esta es la oportunidad, ¿no? Para que Él trabaje en mí y que a través de mí también pueda ayudar a otras personas. Amén, amén. Muy bonito su testimonio, hermana. Entonces, ahí vamos viendo cómo de alguna forma esa ayuda que nosotros le pedimos al Espíritu Santo llega a nuestra vida, ¿no? De revelarnos esas nuevas verdades bíblicas. Entonces, hermano Ángel. Y buenas noches, licenciada, y también de parte de mí, ¿no? Recordando los tiempos que como conociendo la palabra, y sí que el Espíritu Santo es una persona y además, como dice su palabra, ¿no? Y cualquiera que rechace no tiene perdón, ¿no? Y es un temor sobre él más que a Dios, ¿no? Y realmente yo esa parte tengo en cuenta de que realmente Él es tan caballeroso, en otras palabras, no haga cualquiera se posee, sino tiene que ser totalmente humillado, rendido, ahí funciona, ¿no? Para que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. Cuando está lleno del Espíritu Santo, pues tiene una manifestación más a la parte espiritual, ¿no? Para poder expresarnos o predicar o hablar. Lo mejor que vamos a descubrir muchas cosas que nosotros ni pensamos, ¿no? Porque, como dice su palabra, pues a través de uno, Dios mismo está hablando, ¿no? Pero, y es el Espíritu Santo lo convence, ¿no? Y eso he tenido mucha experiencia y estoy, digamos, me pregunto, ¿no? De que por ese cambio todos transformamos más que todo nuestra vida, en la familia, en el hogar, y nos arriesgamos a prepararnos más pues ahora mismo, ¿no? En ese camino que estamos y mucho más que se encuentra, ¿no? En la verdad que, como dicen, ¿no? Pero también la palabra nos menciona, ¿no? Si no recibe el Espíritu Santo, si no tiene ese, digamos, esa prueba en su vida, yo creo que no es el cambio de una persona, sino como hombre carnal, sí, tal vez podemos estar andando. Si tiene esa base de principio, yo creo que es un hombre espiritual, vuelve, ¿no? Eso es lo que entendimos, licenciado. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Entonces, ahora me gustaría escucharle a la hermana Herminia. ¿Cómo ha visto usted que ha avanzado en su relación con Dios en todos estos años? ¿Cómo ha sido su evolución? ¿Qué ha visto? Amén, hermana. Buenas noches. Primero, ¿no? Siempre me pregunto, le digo al Señor, ¿no? En mis oraciones, que Él me ha elegido, que Él me ha escogido, ya para un propósito, y siempre agradezco a Dios, ¿no? Y en mi vida espiritual, hermana, siempre pidiendo, ¿no? De que yo sea una buena madre, de que sea una buena esposa, y que Dios me dé sabiduría también como líder en la iglesia y llenarme de su espíritu, como un concepto, dice, ¿no? El Espíritu Santo es como la gasolina que se le echa a un auto, ¿no? Para que el auto camine. Si esa gasolina se le seca, el auto no va a andar. Así es el Espíritu Santo en la persona. Si nosotros como hermanos no leemos la palabra, no nos alimentamos de su palabra, no vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces yo lo comparo, ¿no? Entonces cada día, ¿no? Buscar, leer un texto. Yo sé que no nos sacamos tiempo. Entonces debemos de sacar, ¿no? Un tiempito para leer su palabra, así estar llenos con el Espíritu Santo y ser guiados. Y que la carne que no nos guíe, ¿no? Sino el Espíritu. Entonces yo agradezco a Dios de que cada día buscar ese tiempo para ser llenado del Espíritu más. Y solo agradecerle por todo, por la familia que tengo, por los hermanos de la congregación y siempre
orando, buscando la dirección, hermana. Amén. Amén, muchas gracias, hermano. Entonces, ahora me gustaría escucharlo al hermano Teléfono. ¿Cómo ha visto usted que ha avanzado su relación con el Espíritu Santo en cuanto a las enseñanzas y las revelaciones que quizás Él le ha dado durante estos años? Amén. A pesar que desde yo no, de las naturalezas que he vivido, quizás desde mi niñez, yo me mandaba solo y quizás cualquier cosa lo hacía, pero vi que la palabra ha sido una semilla, ha sido buena, la Biblia, que el Padre que hizo el universo y que le dio la palabra, un mandamiento que a su siervo Moisés, y me interesó, y llega la palabra, ¿no? Y esa palabra que está en mí me fortalece, y vi que Dios, el Trino, que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Jesús mismo como el Hijo, habla, predica, eh, por mediante su palabra, y llega su palabra a nuestro corazón, y nadie sabe que estábamos llamados, escogidos, y cada día más nuevo para mí, y cada vez más que aprendo nuevo en mi vida, y nunca había pensado, y nunca tenía en mí por lo menos un propósito pero el Señor, mira, del mundo, que de la naturaleza que me llamó, y un cambio ha sido en mi vida, y por mediante su palabra, yo sé que el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, y ahora me siento como dos personas, ¿no? Y la el que quiere hacer carne, pero muchas veces el Espíritu no. Entonces, como estaría entre sí mismo, yo en dos personas. Entonces, por eso te digo cada vez más, un nuevo, y me sorprende que tengo los docentes que me están enseñando, que nos instruyen nuestros pastores, y me sorprende entonces cada vez más, y quiero saber del Padre, del Hijo, que nos da una promesa, un lugar para nosotros, un lugar para todos sus hijos, ¿no? Entonces, un hermoso, y ese me llena mi corazón de alegría y sonrisa, y me pongo feliz cada vez más cuando más leo y cuando más aprendo de su palabra. Entonces me da la fortaleza, y trabajan los tres en uno mismo. Y muchas veces ha sido en mi vida, y gracias al Señor ahí estoy, y nunca había pensado, pero ya estoy juntamente con nuestros hermanos, estoy en clase, y estoy contento, por aprender, y así también pido al Señor en algo que sirva, y así también para levantar a propia mi familia, aún mis primos que no conocen la palabra, entonces un día predicarlo, ¿no? Anunciar la salvación, eso es importante. Gracias, licenciada. Amén, muchas gracias, hermano. Entonces, me gustaría también escuchar al hermano Dexter. ¿Está por ahí, hermano Dexter? ¿O nada todavía? Nada, creo. Entonces, hermana Dariana, a ver, cuéntenos un poquito de su experiencia. ¿Está por ahí, hermana Dariana? Un poquito, cuéntenos acerca de cuál ha sido durante todos estos años esa revelación que quizás usted ha tenido con el Espíritu Santo. Ese algo que el Espíritu Santo le haya mostrado o se haya revelado a su vida.
Nada, creo que también está por ahí. Pastora, Sí, hermana Irma. me preguntó, no, mi señal parece que está mal, entrecortado, la escucho. No sé si me habló a mí o Dariana, dijo. Sí, era la hermana Dariana, pero también ya ahorita le iba a preguntar a usted, hermana. Entonces, cuéntenos a ver un poquito, hermana Irma, cómo ha visto usted su avance en cuanto a su relación con Dios, con el Espíritu Santo, las revelaciones que quizás ha tenido, cómo le han ayudado para su vida. Ha sido extraordinario, pastora, porque desde que he tenido ese nuevo, esa llenura del Espíritu Santo, porque cada día me sorprende mi Dios poderoso, con su guía del Espíritu Santo. No hubiera logrado todo lo que he logrado y lo que se viene. Y yo veo el poder en cada cosa, en lo más mínimo. Amén. Creo que se le fue la señal. Estoy perdida sin él, sin la guía del Espíritu Santo. Y cada día enamorada, pastor, enamoradísima de él, de todo lo que él hace. Y no sé qué cosas más vendrán en mi vida. Esa es la experiencia que vivo todos los días, pastor. Amén, muchas gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque Dios es bueno, ¿no? Y las formas en las que Él se nos manifiesta en nuestras vidas son maneras extraordinarias, ¿no? Que nosotros nos ponemos a pensar y decimos, pucha, ¿cómo yo, siendo tan pecador, tan indigno, fui amado por un Dios tan perfecto, ¿no? Alguien que no le importó mis errores, no le importó mis defectos, no le importó mi pecado, lo sucio que uno estaba, y que aún así le plació amarnos de tal forma que nos atrajo a Él y ahora estamos donde estamos, gracias a Él, ¿no? Entonces, vemos aún en nuestra vida de creyentes a la Santa Trinidad trabajando conjuntamente en nuestra vida para ser lo que hoy somos, para llegar a ser lo que hemos llegado a ser hasta el día de hoy, todo para gloria y honra de Él. Entonces, porque sabemos que nuestra fuerza no hubiésemos podido, no hubiésemos siquiera entendido, ¿no? Pero es el Espíritu Santo quien nos da esa revelación, quien nos guía de alguna forma. Entonces, Él nos revela los misterios del reino de Dios y al mismo tiempo nos lleva a una comprensión más profunda de lo que es la persona de Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo es quien nos capacita para vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios y nos guía en el camino también de la santidad y la obediencia. Ahora, cuando hablamos nosotros de lo que es la obra del Espíritu Santo como tal en la iglesia, vemos que el Espíritu Santo desempeña un papel esencial, ¿no? En la vida y en la obra de la iglesia. Entonces, Él otorga los dones espirituales, los cuales estábamos hablando hace un momento, y se lo otorga a los creyentes, ¿no? ¿Para qué? Para el servicio y para la edificación mutua. Entonces, vemos nosotros en Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 11, que dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, para que a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro el mismo Espíritu y a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas
las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, vemos aquí en 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11, que enumera varios dones, ¿no? Como la sabiduría, el conocimiento, la fe, el don de sanidades, el hacer milagros, la profecía, el discernimiento de espíritus y la variedad de lenguas. Entonces estos son dones, o más bien estos dones capacitan de alguna forma a los creyentes para cumplir la misión de la iglesia y promover la unidad y el crecimiento espiritual. Es decir, para que la iglesia se mantenga unida como un solo cuerpo, como el cuerpo de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo también distribuye estos dones según su voluntad soberana. Es decir, los dones que quizás nosotros tenemos, muchos de ellos no han sido porque hemos querido nosotros, simplemente le plació al Espíritu Santo en medio de su soberanía otorgárnoslos. Entonces, a uno les dio don de ciencia, a otro les dio don de sueños, a otro les dio don de hacer milagros. Entonces, cada uno tiene dones que Dios ha puesto en su vida, los cuales la misma Biblia nos dice que son dones irrevocables, ¿no? Quizás esos dones pueden estar dormidos, pero no son quitados, ahí están. Entonces, a cada uno, el Espíritu Santo ha otorgado un don a cada creyente, o quizás también alguna combinación de dones específicos, y estos dones son impartidos para el beneficio común y la edificación de la comunidad de creyentes, o para la iglesia en general. Entonces el Espíritu Santo capacita a los creyentes también para ejercer sus dones de manera efectiva, y esto hace que podamos nosotros ministrar a otros por medio de esos dones o con esos dones, y contribuir de esta forma también a lo que es el crecimiento y a la madurez espiritual de la iglesia. Entonces, hay diversos dones y por eso es que decimos, todos somos un cuerpo en Cristo. Entonces, un cuerpo no puede ser el mismo cuerpo sin una mano, ¿no? O sin un dedo, incluso sin una uña, todo se distorsiona. Entonces, todos somos el cuerpo de Cristo y todos somos llamados a algún ministerio para servir en la iglesia, para la edificación de la iglesia. Somos llamados para ser unidos como Cristo. Entonces, para ser unidos juntamente con Cristo, entonces de alguna forma esa unidad es el Espíritu Santo quien nos está guiando constantemente para que nosotros podamos mantener esa unidad también en la iglesia, ¿no? Con los hermanos, para que podamos contribuir a ese crecimiento. Y al mismo tiempo, así como el Espíritu Santo nos da esos dones, somos nosotros también los responsables de desarrollar esos dones. Entonces, y de pedirle al Espíritu Santo ayuda y discernimiento para que nos ayude a desarrollar los dones que Él nos ha dado por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio del ayuno. Entonces, tenemos muchas herramientas como cristianos para poder desarrollar los dones que Él nos ha dado, pidiendo nosotros sabiduría a Él para desarrollar estos dones y al mismo tiempo poder hacer que ese don que Él quizás nos ha dado pueda contribuir a la iglesia, a nuestros hermanos. Entonces, bueno, además de los dones espirituales también, el Espíritu Santo guía a la iglesia en la toma de decisiones importantes y en la dirección estratégica, ¿no? Entonces el Espíritu, o más bien el Espíritu Santo proporciona sabiduría, discernimiento, también proporciona dirección divina a los líderes, a la comunidad de creyentes, de tal forma que a través de la obra del Espíritu Santo, la iglesia viene a ser fortalecida, viene a ser equipada, viene a ser capacitada para llevar a cabo la misión de Dios en el mundo, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? De tal forma de que su nombre sea conocido, de que Dios sea conocido. Entonces, esa es
es el factor más importante de nosotros los creyentes, que por medio de nosotros, de nuestras vidas, de la vida de los creyentes en general, la Santa Trinidad sea vista, ¿no? ¿Por qué? Porque la Santa Trinidad trabaja en cada una de nuestras vidas, está presente en nuestras vidas, de tal forma que nosotros, o a través de nuestra vida, eso se puede también manifestar. Entonces, en conclusión, vemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y también que posee la misma naturaleza divina que el Padre y el Hijo. Entonces, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro guía, nuestro consolador, y el Espíritu Santo opera en la vida de los creyentes para santificarlos, opera en la vida de los creyentes para guiarlos en la verdad, para equiparlos con dones para el servicio de la iglesia y también para equiparlo para el servicio de aquellos que no son creyentes, para reconocer también la deidad y el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos permite experimentar su poder transformador, así como lo escuchamos de cada uno de ustedes, ¿no? Cada uno ha experimentado ese poder transformador del Espíritu Santo en su vida, la cual los ha capacitado y nos capacita para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Es decir, su presencia y obra en la iglesia de alguna forma aseguran que ésta sea fortalecida, que ésta sea edificada, que ésta sea capacitada para cumplir su misión en el mundo. Entonces, ¿y cuál es nuestra misión como iglesia? Predicar la palabra de Dios y hacer conocer el nombre que es sobre todo nombre, ¿no? Y nosotros ya tenemos esto, por lo menos este panorama, un tanto más claro. Entonces, estos tres, cada uno tiene una función, pero al mismo tiempo tienen una misma naturaleza, una misma esencia. Los tres son uno solo, son Dios. Entonces, ese es el tema que tenía para ustedes el día de hoy como tema número 4 y hasta aquí vamos a quedar. Entonces, para el cierre de la oración, me gustaría que ore el hermano Teléforo, por favor, para culminar la clase el día de hoy. Amén. Señor, te damos gracias por esta enseñanza. Señor, bendiga al docente, Padre Santo, aleluya, Señor. Así también mis hermanas, mis hermanos, Señor. Poder aprender, Señor, de tu palabra, Señor. Amado Espíritu Santo, siempre guarda y protégenos, Señor. Cuídenos, Señor. Así también, Señor mío, Dios mío, te doy gracias por esta oportunidad que estamos, Señor, en este lugar, Padre Santo, aleluya. Muchas gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Que la pasen muy bien, que tengan una excelente semana. No se olviden hacer sus publicaciones. Y nada, que Dios los bendiga. Bendiciones, hermano. Chao, hermana. Hasta luego. Bendiciones, hermanos. Buenas noches, licenciada. Hasta luego. Buenas noches, hermano. Buenas noches.